Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Primero lo primero, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo planificamos nuestra vida, si es que lo hacemos? O tal vez usted de esas personas que se levanta cada día y ve cómo aparece la situación y vive las circunstancias así como se los plantea esa realidad que le toca enfrentar. Ezequiel, planificar, ¿una opción o una necesidad? Una necesidad definitivamente. Qué tema difícil, Esteban, las prioridades. Difícil, creo yo, para todos ir estableciendo prioridades en nuestra vida, seamos jóvenes, seamos grandes. Las prioridades están siempre ahí y hay que saber manejarlas y hay que saber establecerlas bien para poder hacer todo. Yo creo desde llegar a fin de mes, en primer lugar, como se dice habitualmente, es decir, establecer nuestras prioridades a nivel económico y también para poder crecer espiritualmente, avanzar como personas en lo profesional. Creo que es un tema digno de ser tratado y me parece que nuestros oyentes coinciden con nosotros. Prioridades es un tema complicado y que vale la pena tratar. A todos nos cuesta establecer prioridades y a todos nos cuesta sobre todo mantenernos dentro de nuestras prioridades. Nuestra sociedad, que es una sociedad que nos lleva a ir permanentemente cambiando de prioridades, hace que el desarrollo, el establecer prioridades, el mantenernos firmes en determinados objetivos, a veces sea un poco complicado. Así que buen tema para hoy y definitivamente, Esteban, es necesario establecer prioridades para poder construir nuestra vida. Sobre todo en un sistema donde se basan las empresas a planificar tanto en mediano y corto y largo plazo. Nos planifican la vida, nos planifican el trabajo, nos planifican las carreras de estudio, en fin, todo eso está por delante. ¿Cómo hacer para que también al querer planificarse el consumo, el ofrecernos productos en las temporadas, en las fechas, en la manera en que nos comportamos, invertimos los recursos, podamos nosotros controlar la situación y no que otros nos controlen a nosotros en ese proceso? Es un excelente planteo. Y la primera respuesta es que uno tiene que tener muy bien delimitados cuáles son sus objetivos, cuáles son las cosas que uno realmente le interesa cumplir en su vida, intentar poner esfuerzo en ceñirse a eso. Como decíamos, el sistema nos arrastra realmente por caminos distintos, sobre todo a nivel consumo, ¿no? Es muy fuerte la presión, a nivel profesional también es muy fuerte. Yo creo que uno tiene que en primer lugar ser dueño de su propio camino, es decir, entender que de alguna manera el camino de nuestra vida lo tenemos que construir nosotros y no tenemos que permitir que otros lo construyan por nosotros. Y nuestra sociedad, las empresas, sobre todo, que manejan grandes caudales de dinero y para los que muchos de nosotros trabajamos o formamos parte o consumimos sus productos, tienen la tendencia a intentar marcarnos cuál es el camino. La sociedad toda tiene la tendencia a marcar un determinado camino, que es el camino de lo consensuado socialmente, que es el camino de lo que hay que hacer en este momento. Pero lamentablemente la sociedad no necesariamente piensa en nuestro bien. Muchas veces lo que se nos impone culturalmente no es lo mejor para nosotros. Lo primero que tenemos que hacer, yo soy muy partidario del momento de silencio, del momento de calma. Creo que para planificar uno tiene que encontrar un espacio en su vida, un momento, un fin de semana, un par de días, un momento a la semana, sino en el cual estar tranquilo, sin la presión externa y sentarse a meditar sobre la vida y a dónde quiero llegar, ¿no? Siempre pienso, Jesús antes de comenzar su ministerio pasó ese tiempo de silencio en el desierto. Qué definitorio que fue para Jesús ese tiempo que él estuvo ahí, para encarar todo lo que venía después. O si Jesús, con todas las cualidades que sabemos que él, absolutamente excepcionales, que sabemos que él tenía, hizo esto, ¿cuánto más nosotros tenemos que buscar nuestro tiempo de silencio y de quietud para poder establecer prioridades? Yo creo que en el ruido de la ciudad, en el ruido de las cosas cotidianas, de la vorágine,
no podemos establecer prioridades, que tenemos que establecerlas en el silencio de nuestro corazón y en comunión directa con Dios. Creo que esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si no, yo siempre llamo ese camino el camino de la escalera mecánica. Me subo y hago lo que quiere de alguna manera la sociedad, ¿no? ¿Cada cuánto haces eso, Ezequiel? ¿O cada cuánto sería prudente hacerlo? Tal vez alguna persona dice, todos los días hacer eso, o muy seguido se me hace difícil. Yo en lo personal, y esto son cosas personales, ¿no? Siempre hay que diferenciar lo que de alguna manera establece la Biblia que hay que hacer de los usos personales. Pero en mi uso personal yo establezco mis prioridades. Hay prioridades obviamente que son permanentes en mi vida, pero hay prioridades que se van renovando año a año, y yo las establezco una vez por año, y aprovecho mi tiempo de vacaciones para replantearme este tipo de situaciones, para revisar cómo fue el año que pasó y proyectar el año que viene. Por supuesto, uno a veces proyecta un poco más, no proyecto solamente un año, proyecto un poquito más, 3, 4 años, pero hago énfasis en el año que tengo por delante. Y creo que esta es una costumbre muy sana, que en mi matrimonio por lo menos siempre fue determinante para poder ir logrando determinadas cosas con las posibilidades que uno tiene, que no siempre son las posibilidades que uno querría, ni las posibilidades en cuanto a capacidad, en cuanto a tiempo, tampoco las posibilidades económicas a veces dan, pero cuando uno planifica, uno sabe cuáles son las cosas que puede lograrse y se centra en lo positivo que tiene por delante, y no en todo lo que tengo que dejar de lado, sino en todo lo que puedo lograr. Ezequiel, establecer prioridades implica entonces que descartamos otras cosas, que le damos más importancia a unas y otras aceptamos que no vamos a poder tenerlas. Bueno, establecer prioridades implica necesariamente descartar, y esta es una de las cosas que más nos duele. Cuando yo tengo que establecer prioridades, tengo que decir que no. Es decir, que sí a algunas cosas y decir que no a otras. El ejemplo más clásico es el chico que se enfrenta, termina su colegio y tiene que decidir por una carrera y no va a poder hacer todas las carreras que le interesarían. Tiene que decantar por una. Así hay muchas situaciones frente a las que nosotros nos encontramos. Desde lo económico, a veces tenemos que elegir entre una cosa u otra. Termino mi casa, me compro una casa, me compro un auto. Son decisiones que tomamos desde lo económico y que tal vez pueden ser simples o más complejas, pero que siempre están ahí, que implican elijo una cosa o elijo otra. Elijo ganar más dinero, elijo desarrollarme más profesionalmente, elijo estudiar y ganar menos, o elijo no estudiar y ganar más. Son decisiones que de alguna manera tenemos que ir tomando. Y no hay una respuesta concreta, hay que hacer esto o hay que hacer aquello. La situación de cada uno determina cuál es la respuesta que tenemos que tomar. Yo creo en esto que acabamos de decir, de que establecer prioridades es decir que sí a unas pocas cosas y es decir que no a muchas otras cosas. Pero forma parte de marcar un camino que nos va a llevar a concretar esas pocas cosas a las que le dijimos que sí. Y de alguna manera darle valor también a nuestra elección, ¿no? Si yo pudiese concretar todo lo que me propongo, creo que no valoraría nada. Pero como yo puedo concretar solamente algunas de las cosas que me gustaría hacer, entonces esas cosas tienen más valor para mí. Y son las que me van configurando como persona y como cristiano cuando esas elecciones son espirituales, y todas las elecciones que realizamos son espirituales. Bien, hasta aquí has venido hablando de prioridades, pero si tuvieras que definirle a la persona, bueno, ¿cómo defino qué es una prioridad para tener claro cómo hago el proceso de elección del que estás hablando? Yo creo que las prioridades son de alguna manera los objetivos que impulsan nuestras vidas. Hay muchos tipos de prioridades. Hay prioridades que son las prioridades esenciales, las prioridades básicas. Esas prioridades son comunes para todos los cristianos y son las prioridades que están en la Biblia, y fue Jesús el encargado de enunciarlas. Jesús enunció 2 prioridades absolutas en la vida de cualquier cristiano. La primera es amar a Dios y la segunda es amar al prójimo. Si nosotros vamos a buscar prioridades dentro de la Biblia, las 2 que vamos a encontrar son esas. Todo lo demás, Dios no lo estableció, porque implica que nosotros tenemos que establecerlo por nuestro lado. Ahora, Él nos dio el patrón. Él nos dijo, ¿son cristianos? Acá hay 2 prioridades que tienen que estar arriba en la lista. Ahora, en función a esas 2 prioridades que Jesús nos marcó, nosotros tenemos que estructurar el resto de las prioridades de nuestra vida. Ahora, hay objetivos que nosotros vamos a tener y que van a ser objetivos de corto plazo, de medio plazo, cosas que van a ser hoy prioridades,
pero que cuando haya pasado el tiempo y hayamos superado esa meta, van a formar parte del pasado. Como por ejemplo una carrera. El chico que quiere estudiar una carrera, se quiere recibir. Una vez que se recibió, esa prioridad pasó a un segundo plano, porque ya logró algo. Y hay otras prioridades, que son prioridades que vamos a mantener a lo largo de toda la vida. Lo importante en esto es que no hay que ser dogmático, Esteban. No hay que decir, esta prioridad es una prioridad para mí y por lo tanto tiene que ser prioridad para todos. Lo que tiene que ser prioridad para todos es lo que está en la Biblia. Las dos que acabamos de decir, amar a Dios y amar al prójimo. Ojo que son prioridades complicadas de poder respetar y llevar adelante. Si el resto de mis prioridades cumplen con estas dos, de alguna manera yo voy a estar en el camino. Cada persona va a elegir dentro de estos límites a qué le dice que sí y a qué le dice que no. Tal vez algo que para mí sea importante, para la otra persona no lo es porque tiene otro perfil de vida. Siempre y cuando estemos cumpliendo con las dos normas que nos dio Jesús, amar a Dios y amar al prójimo. Hacemos una pausa en la charla de Tierra Firme con Ezequiel de Lutri. Estamos mirando las prioridades. ¿Las tenemos? ¿Cómo desarrollamos un plan de vida para caminar con prioridades que sean las rectoras de nuestro movimiento? Ya venimos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos hablando de prioridades. Ezequiel, vos que trabajás con jóvenes, ¿ves que este es uno de los temas que está haciendo mella tal vez en la posibilidad de crecimiento de las nuevas generaciones? Yo creo que sí, totalmente. Es el gran tema en este momento para jóvenes mayores de 18 años en adelante, el tema de las prioridades y el tema del planificar la vida y el ordenar la vida. Vemos muchos jóvenes con muchas capacidades que sin embargo se ven frustrados porque no saben organizarse. La organización es fundamental. Y acá hay un contramensaje que fue permanente por parte de los cristianos, una mala interpretación del pasaje en el que Jesús dice que no tenemos que preocuparnos por el día de mañana, que le basta cada día su propia preocupación. Esto parece que contradice la posibilidad de preocuparnos. ¿Cómo me voy a preocupar si Jesús dice que no me tengo que preocupar ni tengo que planificar? Pero si leemos con atención el pasaje, Esteban, nos damos cuenta que hay una mala interpretación, porque Jesús en ningún momento está diciendo que no tenemos que preocuparnos. Él está diciendo, no se preocupen por el día de mañana, pero preocúpense por el día de hoy. Claro. De manera que hay una preocupación que es lícita y que el mismo Jesús la prueba, que es la preocupación por lo que tengo adelante. Es decir, Jesús está diciendo, no se preocupen por lo que va a pasar con ustedes de acá a 10 a 20 años, pero preocúpense por lo que van a hacer en el futuro inmediato, preocúpense por lo que van a hacer este año, preocúpense por el lugar en el que quieren estar cuando finalice este año, cuando finalice el año próximo. De alguna manera Jesús le está dando un espacio a la preocupación dentro de la vida de la persona. Lo que Jesús está diciendo es que esa preocupación no reemplace la confianza, que esa preocupación sea, como se dice habitualmente, un ocuparse, que no me quite la paz. Entiendo. Pero para yo poder conservar la paz, tengo también que saber planificar. De hecho, hay grandes personajes de la Biblia que fueron también grandes planificadores, y Jesús mismo fue un gran planificador de su ministerio. Es decir, la ciudad donde él decidió situarse para
desarrollar su ministerio. No es cualquier ciudad, no es una ciudad elegida al azar, era el centro neurálgico comercial con mayor movimiento dentro de Israel, de manera que hay una planificación también en Jesús para lograr sus objetivos, y creo que nadie puede estar en contra del hecho de planificar. Ahora, cuando yo planifico y cuando yo establezco prioridades, tengo que internalizar esas prioridades, tengo que hacer que formen parte de realmente lo que yo quiero para mi vida. Nadie me puede imponer a mí prioridades, las prioridades yo las tengo que aceptar. Ustedes se fijan, cuando leemos el primer capítulo, el tercer capítulo de Génesis, el famoso episodio de la caída, vemos que hay una prioridad establecida por Dios, pero vemos que Eva no le internalizó esa prioridad. Entonces Dios dice prioridad, cuidar de todo y no comer del fruto del árbol, pero ella nunca internalizó eso que Dios le había dicho. Ahora la pregunta con respecto a las prioridades, Esteban, es si nosotros tenemos la capacidad de internalizar esas prioridades que nos dio Dios, si las consideramos como algo propio o las consideramos una imposición de Dios. Dios no nos impone que nosotros sigamos esas prioridades, pero Dios dice, si uno quiere ser cristiano, tiene que cumplir con esto. Dios es un Dios de libertad, nunca nos obliga, pero Él dice, si nosotros tomamos una determinada conducta en nuestra vida, si nosotros nos bautizamos y elegimos seguir determinado camino, expusimos públicamente que queremos identificarnos con Cristo y con todo lo que Él implica, tenemos que también tener las prioridades que Cristo tiene. Entonces, cuando definimos que somos cristianos, de alguna manera tenemos que estar seguros de que vamos a internalizar esas prioridades que son las que marcan la conducta nuestra como cristianos. O sea, es bajarlo del discurso, del mero nominalismo del tema y pasarlo a una cosa más concreta en cuanto a cómo tomo mis acciones respecto a eso. Por supuesto, es llevarlo a la práctica. Y esto que decíamos hace un rato, ¿cómo establecer mi lista de prioridades? Teniendo en cuenta las dos que dio Jesús, que todo esté encauzado dentro de eso. Esto es lo que hace un cristiano. Esto es lo que le da conducta y consistencia a la vida de un cristiano. De alguna manera, el sintonizar todos sus objetivos con los objetivos que Dios propuso. Y creo que es algo interesante para hacer, sentarse y hacer una lista de cuáles son mis prioridades y ver si todas esas prioridades coinciden de alguna manera con el amar a Dios y el amar al prójimo. Es una buena forma de sintonizar mis prioridades con las prioridades que Dios establece. Por otro lado, también, para establecer prioridades hay que ser muy consciente del entorno en el cual nos encontramos. Muchas veces sucede que tengo prioridades que no las puedo cumplir desde lo económico, que no las puedo cumplir desde mi capacidad, que no las puedo... Uno tiene que pensar cuáles son las posibilidades que tienen. Esto a veces es muy duro, ¿no? Decir, bueno, lo económico a veces impide que hagamos determinadas cosas, pero también es real y forma parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos también que saber medir el contexto en el cual nos encontramos para poder establecer claramente nuestros objetivos. Creo que planificar es algo que hay que hacer partiendo de la realidad. Ahora, cuando en un momento yo planifiqué algo y viene una eventualidad, Dios manda una prueba, ese es el momento de la fe, ese es el espacio de la fe. No, en nuestra vida hay un espacio que es el espacio de la fe, que es un espacio muy grande y muy amplio, pero también hay un espacio que es el espacio de la razón. Todo eso está dentro del control de Dios. A veces pensamos que pensar racionalmente un plan para nuestra vida va en contra de vivir por fe. Exactamente, y en realidad no es así. Porque Dios no disgrega las cosas. Somos los hombres los que separamos razón de fe, espíritu de intelectualidad. Es decir, para Dios todo forma parte de una unidad y todo funciona armoniosamente cuando funciona en conjunto. Ni la persona que es ultra espiritual ni la persona que es ultra racional están encontrando el equilibrio que Dios propone para la persona. De alguna manera, cuando determinamos nuestras prioridades, tenemos que hacer un planteo racional. Y hacer un planteo racional no significa de ninguna manera sacarlo a Dios del medio. Todo lo contrario, partiendo de los elementos que Dios me da en la Biblia, yo hago un planteo racional pivoteando sobre eso, usando eso como base para mi pensamiento. Y esta tal vez es una de las cosas que más nos cuesta entender, Esteban, que el pensar y el planificar no está reñido con el tener fe, que el espacio para la fe sigue estando siempre, pero que tengo que usar la razón y la inteligencia porque Dios la puso en mí para que la use, no para que la desperdicie, como puso todo en nosotros
para que en su justa medida lo utilicemos. Esto es igual que con la sexualidad. La sexualidad fue dada por Dios, es algo bueno, es algo que nos enriquece, pero hay límites, tiene determinados cauces de acción. Nuestra sociedad intenta pervertirlos, intenta cambiarlos, pero es algo en esencia bueno porque fue creado por Dios. Con la razón pasa exactamente lo mismo, con el planificar pasa exactamente lo mismo. Hay que sentarse a ver para dónde queremos ir con nuestra vida. Forma parte de las facultades que Dios nos dio, que tenemos que usarlas siempre de acuerdo a lo que Él nos dice, pero que tienen que estar ahí. Bueno, ¿qué cosas prácticas puede hacer el oyente entonces para, en los siguientes días, tal vez establecer sus prioridades? ¿Qué le recomendarías en ese sentido? Yo creo que varias cosas. La primera, fundamental, es hacer una lista escrita con sus prioridades. Esto parece muy simple, uno dice, pero esto es muy fácil, me siento y lo hago en un minuto. Pero yo le digo, siéntense, háganlo, van a ver que no es tan fácil. A todos nos cuesta hacer una lista con nuestras prioridades. Cuando hagamos una lista con nuestras prioridades, vamos a descubrir una cosa muy rápido, Esteban, que es muy difícil poner algunas prioridades en primer lugar y otras en segundo lugar o en tercer lugar, que las prioridades mayoritariamente funcionan en conjunto. Es decir, que si no cumplo con una, tampoco puedo cumplir con la otra. Entonces, si yo quiero amar a Dios y no amo al prójimo, estoy fuera del camino y fuera del cauce que Dios marcó. Entonces, si yo pongo, mi prioridad número 1 es Dios, y creo que todos los cristianos ponemos esto como prioridad absoluta, y debajo pongo mi prioridad es mi familia, yo me voy a dar cuenta que en realidad no es una la que está arriba y otra la que está abajo, son las dos cosas que van juntas. Si yo no amo a mi familia y no le demuestro amor a mi familia, tampoco estoy demostrando amor hacia Dios. Claro. De manera que las prioridades funcionan de manera conjunta, y esas prioridades que funcionan de manera conjunta tienen que funcionar así, no las puedo separar. Lo segundo que yo le recomendaría que haga es que diferencie las prioridades que lo van a acompañar toda la vida de las prioridades que son, yo lo llamo prioridades conducentes, que me conducen a lograr determinados objetivos. Y lo tercero y fundamental, que lo decíamos recién, que sintonice todas sus prioridades con las prioridades que dio Dios. Creo que esta es la clave y es algo muy simple que el oyente puede hacer, ni bien termina de escuchar el programa, se puede sentar y hacer una lista y va a comprobar que el solo hecho de sentarse a hacerlo y de pensarlo va a ir mejorando su panorama, se va a ir dando cuenta cuáles son las cosas que no tiene bien resueltas y cuáles son las cosas en las que sí está bien encauzado. ¿Qué hacer a continuación? Primer paso, Esteban, orar. Pedirle a Dios que nos muestre cómo reordenar. En segundo lugar, tener una semana especial dedicada a, con apertura, buscar qué es lo que Dios nos dice. A veces buscamos que Dios nos dé una respuesta que ya la tenemos en nuestra cabeza. Quiero que Dios me diga sí. Claro, no es así la cosa. No es así, hay que pensarlo con apertura, hay que poner las cosas delante de Dios y esperar que Él nos muestre. Dios siempre contesta, Dios siempre nos muestra cuál es el camino que tenemos que seguir. Nosotros tenemos que poner nuestra voluntad, orientar nuestra voluntad hacia el cumplimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida, sin dogmatismo, con libertad, pero también poniendo fe en que Él tiene un camino preparado para nosotros que es el mejor camino que podemos recorrer en nuestra vida.
la música de Franz Joseph Haydn en Tierra Firme, escuchando una fuga a 4 temas por este conjunto de cuerdas. Queremos escucharle a usted ahora para saber su opinión sobre prioridades. Por correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. En nuestro sitio de internet puede visitarnos también para encontrar muchos materiales de este programa. www.tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio de este programa para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente. También va a encontrar la transcripción y la oportunidad de opinar y dejar su punto de vista sobre las prioridades y cada uno de los programas que emitimos semanalmente. Así que le invitamos a visitarnos en www.tierrafirmertm.org. Nosotros, si Dios quiere, volveremos a estar aquí cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.